Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren bien por la gracia de nuestro amado Dios. Miren, hermanos, el día de hoy les tengo preparado la palabra de Dios en el libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Amén. Vamos a leer qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Miren qué nos dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén. Así que, amados hermanos, nosotros aquí podemos meditar mucho en esta palabra. En primer lugar nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos esa certeza o esa seguridad de decir, si yo digo que yo creo en Dios, si yo digo que yo creo en Jesús y voy a congregarme, eso solamente basta para poder ser salvos, para poder entrar al reino de Dios. Muchas veces uno cree que solamente basta con decir yo creo. Pero hermanos, no se basta solamente con decir yo creo. Se trata también de obedecer y de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo sé que ustedes muchos me dirán, pero hermano, en el libro de Efesios 2, 8, 9 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En ese versículo nos está hablando que nosotros solamente necesitamos creer para ser salvos. Y está bien, yo no digo que no sea así, está bien, nosotros necesitamos creer. Pero hermanos, yo les digo algo. El diablo cree y ¿cuál será su destino? Los demonios creen y ¿cuál será su destino? Muchas personas que están en el mundo dicen creer en Dios, creer en Jesús, pero ¿cómo viven? Cuando uno dice cree, cuando Jesús te dice cree en mí, cuando uno cree, hermanos, uno lo demuestra. Esas personas que dicen yo creo en Dios, yo creo en Jesús, son personas, amados hermanos, que en sí solamente lo dicen de boca para afuera, porque dicen creer en Dios, creer en Jesús, pero no viven como tal, no viven conforme a la palabra de Dios, sino viven a su manera, viven como mejor ellos se sientan, como mejor a ellos se les plazca. Esa es su forma de vivir de ellos. Ellos viven como se les dé la gana, en pocas palabras, pero no viven según la palabra de Dios. Entonces, cuando aquí en este versículo nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, se refiere a estas personas que solamente dicen creer, pero no viven como la palabra de Dios nos dice. Y aquí podemos poner un ejemplo, hermanos. Cuando Jesús exhortó a los escribas y a los fariseos, ¿qué les dijo? Fariseo hipócrita, porque por fuera te muestras justo, pero por dentro estás lleno de hipocresía, lleno de inmundicia. ¿Ya ven? Entonces, muchas veces, hoy en día, hermanos, muchas personas en el mundo entero dicen ser cristianos, dicen creer en Dios, en Jesús, etc. Pero tú ves sus obras, ves en la forma como viven y realmente no se ve nada en sus vivencias conforme a la palabra de Dios. No viven conforme a la palabra de Dios. Y en su palabra dice que una fe sin obras es muerta. Entonces uno tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. No conforme a uno crea, conforme a uno según su criterio lo vea. Uno tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, amados hermanos. Por eso aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente aquel que hace la voluntad de Dios, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Dicen creer, pero no lo demuestran. La palabra dice, muéstrame tu fe con tus obras. Si uno dice creer, entonces vives como tal. Si tú dices, yo creo en Jesús,
que murió en la cruz por mis pecados, entonces, ¿por qué no vives conforme también las enseñanzas? O es que, no, yo digo creer y eso me basta. Con tan solo yo decir yo creo en Jesús, eso basta para ser salvo. ¿Así funciona, hermanos? No, ¿verdad? No funciona de esa manera. Nosotros tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios. Te preguntarás, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? La palabra nos dice, si mal no me equivoco, hermanos, en 1 de Timoteo o en 2 de Timoteo, nos dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y sean llevados al conocimiento de la verdad. En el libro de Romanos 12:2 nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice su palabra. Entonces, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y sean llevados al conocimiento de la verdad. También nos dice, para comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestra mente. Entonces, para comprender la voluntad de Dios, tenemos que estudiar la palabra, ¿verdad? Para que nuestra mente cambie, nuestras prioridades cambien. Para que nosotros comprender la voluntad de Dios, tenemos que estudiar su palabra. Porque Dios ya nos dijo que su voluntad de Él es que todos nosotros seamos salvos. Pero para que el hombre pueda hallar salvación, para que el hombre pueda ir por el camino correcto, ir por la verdad, tiene que haber alguien quien le comparta la palabra, ¿verdad? Porque ¿cómo una persona se arrepiente si no conoce la palabra? ¿Cómo tú, amado hermano, amada hermana, algún día de tu vida aceptaste a Jesús? Porque hubo alguien quien te predicó, porque hubo alguien quien te habló del Evangelio. Entonces tú tomaste la decisión de aceptarlo, ¿verdad? De aceptar a Jesús como tu Salvador y ahora vives conforme a sus enseñanzas. De eso se trata, amados hermanos. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros hagamos saber al mundo entero qué es lo que le espera si siguen viviendo tal cual como ahora viven. Nosotros tenemos que compartirles el Evangelio, hacerles saber, hacerles entender que si no se arrepienten, se van a condenar. Que Jesús vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Que Jesús vino a este mundo no para juzgarlo, sino para salvarlo. Que juntamente con Jesús vamos a hallar la vida eterna. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Eso, hermanos, tenemos que hacer entender a las personas. Eso. Esa es la voluntad de Dios. Que todos los hombres sean salvos. Y para que ellos puedan hallar la salvación, tienen que conocer a Jesús. Y para eso está la iglesia. Para eso estás tú y yo. Para predicar el Evangelio. Amén. Así que, amado hermano, que Dios te bendiga en gran manera el día de hoy. Espero que esta palabra, hermanos, que se ha hablado el día de hoy, sea de bendición para tu vida. Los estoy leyendo aquí en los comentarios, hermanos, qué es lo que opinan o qué concepto tienen con respecto a este versículo que se ha comentado. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos. Bendiciones.